nombre es Zaira Yamilet Ramírez López, del sexto B, Servicios de Hospedaje, turno vespertino. Y en este video les voy a explicar las medidas de tendencia central y sus fórmulas. De tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Estas se dividen en media aritmética, mediana, moda y media geométrica. La media aritmética es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Se calcula sumando el valor de todos los datos dividiéndose entre el total del número de datos. Para calcular la media aritmética de los datos agrupados se utiliza esta fórmula, que es el número de clase por la frecuencia absoluta de la clase. Este símbolo que está al lado se representa como la suma de todos los productos dividiéndose entre el número total de datos. La mediana es el valor del medio de una secuencia ordenada de datos. Si no hay empate, la mitad de los datos será menor y la otra mitad de los datos será mayor. La mediana no se ve afectada por ninguna observación externa de una serie de datos. Para calcular la mediana de los datos en su forma sin procesar, o sea, datos no agrupados, se usa una fórmula. La fórmula para sacar la mediana de los datos no agrupados son dos. Cuando el número total de datos es impar, se le suma 1 y se divide entre 2. Cuando el dato es par, solo se divide entre 2. Para sacar la mediana de los datos agrupados se utiliza esta fórmula, que es el límite inferior más el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. La moda es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene fácilmente de una clasificación ordenada de datos. A diferencia de la media aritmética, la moda no se ve afectada por las ocurrencias de los valores extremos. Para encontrar la moda de los datos no agrupados, se ordena la secuencia de datos de menor a mayor o de mayor a menor y se seleccionan los datos que aparezcan con más frecuencia. Para sacar la moda de los datos agrupados se utiliza esta fórmula: el límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior por la amplitud del intervalo. La media geométrica es una medida de tendencia central que calcula un promedio de los datos utilizando la multiplicación en vez de la adición. Para un conjunto de n números, la media geométrica es la enésima raíz del producto de esos números.